Nuevamente con ustedes hoy, apreciados hermanos, para llevarles un mensaje extraído de las Santas Escrituras, un mensaje con el cual deseo que cada uno de nosotros entendamos por qué estamos aquí y por qué es necesario vivir una vida limpia de santidad delante de Dios. Romanos 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Romanos 7, verso 8. El tema de hoy vamos a llamarlo el carácter del pecado. ¿Cómo funciona el pecado? ¿Cómo destruye el pecado? ¿Cómo nos separa de Dios el pecado? A la gente no le gusta que le hablen del pecado. Para muchos esto es extraño. Vivimos en una sociedad permisiva que se identifica con la maldad, con el pecado. Hablar de transgenerismo hoy en día, hablar de lesbianismo, del tercer sexo, eso es natural. Nadie se avergüenza de ser inmoral. Los gobernantes impíos también han elevado a la categoría del matrimonio la unión de dos hombres o de dos mujeres, algo que es abominable y prohibido por Dios en su palabra. Hoy nadie se avergüenza de ser inmundo. La gente que no conoce el Evangelio anuncian o nos dicen que el Evangelio es para los bobos, para los ignorantes. Pero ¿sabe una cosa, amable oyente? La Biblia me dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, quiero llevarlos lentamente para ir conociendo los escaños, los pasos que nos arrastran, que nos llevan a caer en el pecado. Para el efecto, vamos a llevarlos para que ustedes vayan conociendo las características del pecado y voy a fraccionar este mensaje en dos o en tres partes para que nos quede completo. Lo primero que vamos a ver es que el pecado engaña. A nuestros primeros padres el diablo los engañó. El diablo se disfrazó de ángel de luz para no ser descubierto. El diablo se disfraza de hombre, de mujer, de negocios sucios, de hábitos impuros, de vicios, de religión para no ser detectado y considerado algo normal. En la segunda carta a los Corintios, el escritor sagrado nos deja ver con claridad estos detalles que estoy examinando. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus perversas obras. Entonces, lo primero que observamos es que el pecado engaña a la persona. El diablo nos hace creer que lo que estamos haciendo malo está bien, que no es tan malo, que es de pronto un pecado venial. Déjame decirte que en la Biblia no hay pecados veniales. Todo pecado es gravísimo delante de Dios, al extremo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No dice que la paga de unos pecados, sino la paga del pecado. Todo pecado es una afrenta al Dios Santo. Es una perversión a la palabra del Señor. Es un enfrentamiento contra el Dios del cielo. Entonces, miremos a Sansón. Cómo Sansón se quedó extasiado cuando conoció a Dalila. Se encaprichó de tal manera, observen ustedes, que Sansón no fue directamente a la vida de Dalila.
No, él se fue encaprichando de tal manera que ella terminó arruinándolo. El pecador no reclama santidad, por eso roba, mata, viola, engaña, adultera, porque para el pecador no existe Dios en ninguno de sus pensamientos. Observemos entonces cómo Samson quedó preso, cómo Samson quedó derrotado, destruido por un momento de pasión, un momento de cómo el diablo lo inmoviliza a uno, cómo Satanás usa la mente de una persona para destruirlo. Miremos la segunda fase. En la segunda fase podemos ver el capítulo 6, el verso 16 de la carta a los Romanos. 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, la segunda fase que vamos a ver hoy es que el pecado esclaviza. Todos los amos exigen obediencia plena. El pecado es un amo cruel. Exige esclavitud y obediencia continua. ¿Que no? Observe al fumador. Le repito, el diablo exige esclavitud y obediencia continua. Y se lo voy a demostrar. Observe al fumador. Observe al que consume la droga, al drogadicto. Es un esclavo de su vicio. Cuando se le está acabando la porción, con ese mismo pucho enciende el otro. Y si no tiene dinero para calmar su inmundo vicio, recoge las colillas de la calle porque es un esclavo de su vicio. ¿Y qué decir del drogadicto que tiene que robarle aún a sus propios padres para sostener su vicio destructivo? El fornicario llora y jura que dejará a su concubina y regresará a su casa, a su hogar original, y después de miles de autojuramentos está más hundido en los pecados sexuales que antes de juramentar. ¿Y qué decir del borracho? El que el día sábado llega a la casa sin un peso, borracho, embriagado, y llora y le dice a su esposa: mi hija, le juro que esta es la última vez. Ya a la media hora desea calmar el guayabo con otra tanda que manda a fiar donde el vecino. Así es el pecado. Convierte al pecador en un esclavo a todo aquel que lo practica. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo eh, muchos casos, o prácticamente estamos observando cómo la Biblia es tan clara, tan real, y nos deja ver palpablemente todos los aconteceres de la vida tal como son desde una perspectiva bíblica. Un día se encontraron dos perros en la vía pública. Uno andaba de callejero y estaba bastante desnutrido y delgadito. El otro estaba gordo, pero tenía una cadena que lo ataba a un lugar donde lo tenía su amo. Después de saludarse, el gordo dijo dirigiéndose al que estaba flaco: te noto muy acabado. Este a su vez le respondió: sí, estoy acabadito, estoy muy delgado. El que estaba robusto atinó a decir: es que mi amo me cuida mucho y por eso estoy bien gordito. Pero el que era flaco inquirió: ¿sabes una cosa? Yo prefiero estar libre en las calles, estar mal comido, pero no tener esas gruesas cadenas que te amarran. ¿Cuánta razón tenía el perro flaco? Cuando el diablo, escúcheme bien lo que le quiero decir, cuando el diablo tentó a Jesús, no le mostró la cárcel donde terminan los que practican el pecado. Tampoco le mostró los hospitales donde terminan pudriéndose los contagiados por el pecado del SIDA.
la soledad aterradora de los que abandonan a su propio cónyuge para irse a vivir en pos del otro o de la otra. La gente es ciega, no alcanzan a vislumbrar los resultados de su maldad, de su pecado y el final espantoso que les tiene reservado su amo, el diablo. El diablo y el pecado son amos muy crueles. Bueno, mis hermanos, hasta aquí dejamos la primera fase. Continuaremos más adelante con la segunda fase.